¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan José Barrientos García. Soy alumno de la Universidad IEXPRO. Actualmente curso la asignatura Didáctica Contemporánea. En esta ocasión presentaré un análisis sobre las teorías del aprendizaje y los factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con base en las aportaciones de algunos autores como Moreno y Solaguren Bascoa. Ampuero también es otro de estos autores, así como de algunos videos que nos sugieren por parte de la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Técnica Federico Santa María. El propósito de esta exposición es comprender cómo las diferentes teorías del aprendizaje explican la manera en que las personas construyen el conocimiento y cómo estos fundamentos permiten al docente diseñar estrategias didácticas que favorezcan aprendizajes significativos, inclusivos y pertinentes para los retos educativos actuales. Bien, continuando con esta exposición, habríamos de aportar también un dato interesante. ¿Cómo puede definirse el aprendizaje? Bueno, pues en primera instancia el aprendizaje puede definirse como un proceso permanente de construcción, reorganización y transformación del conocimiento que modifica la forma en que una persona piensa, siente y actúa. Ampuero, en el año 2022, señala que el aprendizaje no consiste únicamente en adquirir información, sino en desarrollar capacidades para interpretar la realidad, resolver problemas y actuar de manera competente en distintos contextos. Desde esta perspectiva, enseñar ya no significa transmitir contenidos de manera unidireccional. Implica crear experiencias educativas donde el estudiante participe activamente en la construcción de su propio conocimiento. Este cambio representa una transición desde modelos tradicionales centrados en el profesor hacia enfoques donde el estudiante se convierte en protagonista de su propio aprendizaje. Además, Moreno y Solaguren Beascoa explican que ninguna teoría por sí sola responde a todas las necesidades educativas. Por ello, el docente debe conocer sus aportaciones para seleccionar la más adecuada según el contexto. El conductismo, representado por autores como Skinner, sostiene que el aprendizaje ocurre mediante estímulos, respuestas y reforzamiento. Aunque actualmente recibe críticas por centrarse en conductas observables, sigue siendo útil para desarrollar hábitos, procedimientos y habilidades automatizadas. El cognitivismo, por su parte, desplaza la atención hacia los procesos mentales. El estudiante deja de ser un receptor pasivo para convertirse en un procesador activo de información. Aquí cobran importancia la memoria, la atención, la percepción y las estrategias cognitivas. Posteriormente surge el constructivismo, impulsado por Piaget, quien plantea que el conocimiento se construye a partir de la interacción entre la persona y el entorno. Aprender implica reorganizar constantemente los esquemas mentales mediante la experiencia. Por otra parte, Vygotsky, en la teoría del enfoque sociocultural, incorpora justamente la dimensión social mediante el enfoque que menciono, que es el enfoque sociocultural. Destaca que el aprendizaje ocurre gracias a la interacción con otras personas y dentro de contextos culturales específicos. Conceptos como la zona de desarrollo próximo muestran la importancia de la mediación del docente y del aprendizaje colaborativo. Actualmente estas teorías no se consideran excluyentes, sino complementarias. Para comprender mejor la evolución de las teorías del aprendizaje,
Les voy a compartir un video que resume de manera muy clara las principales corrientes pedagógicas y cómo cada uno aporta valiosos elementos a la práctica docente. Hola, soy Marta y en este vídeo os voy a contar 4 teorías del aprendizaje y un secreto. ¿Cómo empezó todo esto de las teorías del aprendizaje? Pues bien, a mediados del siglo pasado, psicólogos y pedagogos se preguntaron ¿qué debe saber el estudiante? ¿Qué debe aprender el aprendiz? Y así surgió el conductismo, donde la figura del maestro es el centro. El estudiante está apartado del diseño de la formación, porque es el maestro quien tiene el conocimiento y la pasa a sus alumnos. Este conocimiento se almacenará en el estudiante, en su memoria, como datos que se van poniendo en ese recipiente, como con estímulos, con premios y castigos para ir llenando este recipiente de información que un día el estudiante, el aprendiz, necesitará para utilizar en su vida. El conocimiento provoca un cambio de comportamiento. La segunda teoría de aprendizaje es el cognitivismo. Aquí los teóricos se preguntaban, ¿cómo se aprende? ¿Cómo aprende el ser humano? Aquí el estudiante ya tiene un papel activo y el maestro acompaña con su conocimiento. La mente del estudiante es un recipiente en el que se va almacenando esta información. Y en base a estas preguntas, en base a la percepción del estudiante, se organiza, se administra, se procesa esta información. El estudiante interioriza, toma conciencia de estos conceptos y con ellos aprende. Aquí la mente organiza esta información con razonamientos, lógica y lenguaje simbólico. Tanto en el conductismo como en el cognitivismo, la mente del individuo es un recipiente en el que se va llenando una información y este proceso de conocimiento es lineal, va aumentando cuando ponemos más información en este recipiente. Fijaos lo importante que son las preguntas. Con las preguntas que nos hacemos, encontramos respuestas. La tercera teoría es el constructivismo. Aquí el estudiante es quien construye su conocimiento día a día, como un andamiaje. El maestro acompaña, pero es el estudiante quien, a través de sus experiencias, construye este conocimiento. Aquí ya no se ve la memoria o la mente del individuo como un recipiente al que ir poniendo datos. Aquí este conocimiento se va creando con las experiencias que el individuo va desarrollando a lo largo de este proceso. El maestro está allí para dar sentido a este paso, a estos pasos que hace el estudiante. Es el estudiante quien saca conclusiones, independientemente de las conclusiones del maestro. El maestro está para acompañar, pero es el estudiante el que crea el significado de este conocimiento. Y la última teoría es el conectivismo. En esta teoría, el aprendiz es el propio formador, es quien
crea el contenido y busca dónde encontrar este contenido. ¿Cómo? Con colaboración y cooperación de las redes sociales y de Internet. Ese término es usado como integrador de las teorías de aprendizaje, las cuales no deben contemplarse como compartimentos estancos, superados progresivamente, sino más bien como momentos que se solapan a lo largo de su recorrido, como este espacio. ¿Qué es este espacio? ¿Es un pasillo? ¿Es un distribuidor? ¿Es una salita? ¿O acaso puede tener otros usos, como tuvo y como seguramente tendrá? Este lugar, este espacio, en realidad puede ser usado como pasillo, puede ser usado como salón y puede ser usado como distribuidor. Porque en realidad, ¿qué es lo más importante de un lugar? ¿Es el espacio o son las personas? Y ahora os voy a contar el secreto. Como docente he trabajado en colegios, centros, bibliotecas que llevan el nombre de maestros, educadores, pedagogos, conductistas, cognitivistas, constructivistas, y quizá algún día iré a algún satélite que llevará el nombre de algún gurú de las redes sociales y será un conectivista. ¿Quién sabe? Pero lo que es seguro es que todos ellos tienen algo en común. Los alumnos los amaban. ¿Por qué? Porque como le dijo el zorro al Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve bien con el corazón. Y esta lección magistral, este secreto tan bonito, yo no sé si está incluido en alguna teoría de aprendizaje, pero de bien seguro está en todas. Gracias. Y si queréis escuchar este párrafo de este libro tan maravilloso del Principito, os lo dejo. Y ya me diréis qué teoría de aprendizaje creéis que es esta lección. Respecto a los factores cognitivos del aprendizaje, podemos advertir en el primero de los videos que se nos sugieren que se analizan algunos de los siguientes elementos, entre los cuales destacan la atención, la memoria, la percepción, el razonamiento y los conocimientos previos. Estos elementos determinan la capacidad del estudiante para comprender nuevos contenidos. Si el docente desconoce estos procesos, difícilmente podrá diseñar actividades que favorezcan aprendizajes profundos. Por ello resulta indispensable activar conocimientos previos, utilizar organizadores gráficos, promover preguntas problematizadoras y resolver la metacognición para que el estudiante sea consciente de cómo aprende. Hablar de los factores afectivos y sociales y ambientales nos lleva también en el siguiente video a considerar que aprender no depende únicamente de aspectos intelectuales. Los factores afectivos incluyen, entre otros principales, la motivación, la autoestima, la autoconfianza y el manejo de emociones. Cuando un estudiante se siente valorado y seguro, aumenta significativamente su disposición para aprender. En cuanto a los factores sociales, la familia, los compañeros y el clima escolar influyen directamente en el rendimiento académico. En un ambiente de respeto, colaboración e inclusión, fortalece el compromiso con el aprendizaje. Finalmente, los factores ambientales hacen referencia a las condiciones físicas donde ocurre el proceso educativo. La iluminación, la ventilación, organización del aula, recursos tecnológicos, ruido y condiciones de trabajo impactan directamente en la concentración y el desempeño escolar. Como docentes debemos comprender que mejorar el aprendizaje implica atender simultáneamente estos tres ámbitos.
En cuanto a las herramientas didácticas para potenciar el aprendizaje, con base en las teorías revisadas, el docente dispone de múltiples herramientas didácticas para favorecer el aprendizaje. Entre ellas destacan aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, la gamificación, recursos digitales, inteligencia artificial educativa, evaluación formativa y una retroalimentación constante. Estas estrategias promueven y fomentan la autonomía, el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, competencias indispensables para la sociedad del conocimiento. El verdadero desafío no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en utilizarla con una intención pedagógica clara. A manera de reflexión final, habría que acotar lo siguiente. Considero que comprender las teorías del aprendizaje permite al docente fundamentar sus decisiones pedagógicas y evitar prácticas basadas únicamente en la experiencia o la intuición. Hoy sabemos que aprender es un proceso complejo donde interactúan factores cognitivos, emocionales, sociales y ambientales. En consecuencia, el papel del docente consiste en diseñar ambientes de aprendizaje flexibles, inclusivos y retadores que favorezcan el desarrollo integral de cada estudiante. La educación del siglo XXI demanda profesores capaces de reflexionar continuamente sobre su práctica, innovar en sus estrategias didácticas y responder a las necesidades cambiantes de una sociedad cada vez más diversa y digital. Espero que haya sido de utilidad la información que acabo de compartir con todos ustedes. Agradezco mucho la atención prestada. Que pasen ustedes una excelente tarde.